Voy a tratar de resumir en unas pocas diapositivas los principales aspectos a tener en cuenta para el diagnóstico y tratamiento tanto del hipotiroidismo como del hipertiroidismo. En realidad son patologías muy fáciles de diagnosticar, simplemente hay que tener algunos conceptos bien claros para el diagnóstico y tratamiento. Entonces recordar brevemente que el hipotiroidismo puede ser de origen primario, es decir, que el problema esté en la glándula tiroidea, ¿sí? O tener un hipotiroidismo central en el que el problema o el daño está a nivel de la hipófisis. Y hay un concepto también importante que es el hipotiroidismo subclínico, que al final lo trataremos porque tal vez sea el principal problema o en donde se encuentran las principales dudas en cuanto a diagnóstico y sobre todo tratamiento. Entonces, el perfil hormonal del hipotiroidismo primario, repito que el hipotiroidismo primario hace referencia a que el problema está en la glándula tiroidea. Cuando se presenta un hipotiroidismo primario, vamos a tener una TSH elevada, generalmente por encima de 5 unidades internacionales, aunque el valor de referencia varía un poco dependiendo del laboratorio, ¿sí? Con una TSH elevada, con una T4 libre baja. Y evidentemente, para poderlo diagnosticar de un hipotiroidismo primario, el paciente debe tener unos síntomas clínicos que sean evidentes y acordes a la patología. En cuanto al hipotiroidismo central, es decir, que el problema radica a nivel de la hipófisis, vamos a encontrar una T4 libre baja con una TSH que puede ser variable. La TSH la podemos encontrar baja, en cuyo caso sería muy fácil, ¿cierto? Porque vamos a pensar que si la TSH está baja y la T4 libre está baja es porque a nivel de la hipófisis no se está produciendo unos adecuados niveles de TSH. Pero también esa TSH la podemos encontrar normal. En estos casos en los que sospechamos hipotiroidismo central porque tenemos este perfil de T4 libre baja y TSH normal o baja, habría que hacer una resonancia magnética cerebral o de silla turca para analizar la hipófisis, y generalmente lo que vamos a encontrar son adenomas. En el caso del hipotiroidismo subclínico, hay un poco o esto genera ciertas dudas al momento del diagnóstico y el tratamiento. Digamos que por definición el hipotiroidismo subclínico consiste en la evidencia de una TSH elevada, generalmente entre 5 y 10 unidades internacionales, con una T4 libre y una T3 normales, en un paciente que no tiene síntomas o cuyos síntomas no son claros o son muy inespecíficos. Las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo son muy variadas y a veces es difícil establecer si esos síntomas tienen relación con el hipotiroidismo, pero en otras ocasiones los síntomas son muy evidentes. Digamos, dentro del espectro de las manifestaciones clínicas podemos encontrar, por ejemplo, mujeres que consulten por trastornos menstruales, por ejemplo, mujeres en amenorrea que no estén embarazadas, pacientes que manifiestan dolores sobre todo articulares y en ocasiones musculares. Es por esto que es importante siempre dentro del síndrome poliarticular, dentro del paciente que consulta por dolores poliarticulares, siempre descartar un hipotiroidismo. También se pueden evidenciar algunas otras alteraciones, por ejemplo, el exceso de resequedad en la piel, alteraciones, sobre todo fragilidad, tanto en el pelo como en las uñas, pacientes que presenten alteración o pérdida de la memoria. Y en cuanto a la ganancia de peso, aquí digamos que se puede encontrar la mayor controversia porque en realidad muchos pacientes manifiestan que han incrementado de peso en los últimos meses, pero no siempre eso es atribuible al hipotiroidismo. En realidad se dice que el hipotiroidismo es responsable más o menos de un 3 a un 5% del incremento del peso. Entonces en realidad no podemos
tomar el incremento de peso como único dato sugestivo de hipotiroidismo. A nivel de laboratorios podemos encontrar, lo más común es encontrar incremento en los niveles de colesterol. De hecho, parte del estudio de los pacientes con hipercolesterolemia incluye descartar un hipotiroidismo, la hiponatremia. Hasta un 10% de los pacientes pueden tener anemias macrocíticas porque en muchas ocasiones el hipotiroidismo se puede asociar, olvido, hasta un 10% a una anemia perniciosa. Y también importante el incremento de las enzimas musculares. Se asocia a hipotiroidismo, entonces hay que tener en cuenta en esos pacientes que tienen mialgias y incremento de las enzimas musculares, descartar que no tengan un hipotiroidismo. Muchos pacientes que tienen hipotiroidismo de origen central también tienen otras alteraciones hormonales consecuencia de la alteración de la hipófisis, entre ellos la hiperprolactinemia, que generalmente es por adenomas hipofisiarios. En cuanto a la ecografía no es necesaria solicitarla de rutina, si bien es cierto que se solicita de una forma exagerada. De hecho, hay muchos estudios que hablan de un exceso en la solicitud de ecografías tiroideas. En realidad, la indicación está en aquellos pacientes que presentan bocio o en los cuales o en aquellos en los que en el examen de cuello se palpan nódulos, ¿sí? Y esta ecografía pues nos sirve, además de confirmar el bocio, pues de identificar nódulos que sean potencialmente malignos. Algunos pacientes presentan síntomas de compresión debido al bocio, por ejemplo, disfagia, disfonía. En esos pacientes, si sospechamos que el bocio es intratorácico, habría que solicitar un TAC de cuello de tórax para descartar que esos síntomas compresivos sean secundarios al bocio. ¿Qué signos de malignidad podemos encontrar en la ecografía? Probablemente estos son los dos más habituales y con mayor especificidad, y son el reporte de hipoecogenicidad marcada de los nódulos, así como las microcalcificaciones, ¿sí? Generalmente los radiólogos están muy entrenados en esto y cuando evidencian una hipoecogenicidad marcada y microcalcificaciones, el informe del radiólogo suele sugerir que estos pacientes se les debe realizar una CAF para descartar que no tengan una enfermedad maligna. Entonces, ¿a qué pacientes debemos realizarle a CAF? A aquellos pacientes en general, se les solicita a aquellos pacientes que tienen nódulos mayores de 1 centímetro, excepto si esos nódulos son coloides, que en ese caso son nódulos benignos. Para saber si son coloides, pues generalmente en el informe del radiólogo queda descrito, ¿sí? O también aquellos nódulos que son menores de 1 centímetro pero que tienen signos ecográficos claros de malignidad, por ejemplo las microcalcificaciones. Pero digamos que por norma general los nódulos mayores de 1 centímetro. En ocasiones hay quistes coloides que son benignos obviamente, pero que son muy grandes, por ejemplo cuando miden más de 3 centímetros, en esos casos a veces mediante radiología intervencionista se pueden drenar para evitar o para mejorar algunos molestias como el dolor o por el efecto de masa que ejerce. Entonces, ¿cómo vamos a tratar el hipotiroidismo? Ya hemos dicho que el perfil de un hipotiroidismo primario es el de la TSH elevada con una T4 libre baja. En el caso del hipotiroidismo central es una T4 libre baja con una TSH que puede ser normal o baja. ¿Por qué insisto en la T4 libre? Para el hipotiroidismo solo debemos basarnos en T4 libre y en TSH. T3 no es importante o no aporta mucho dentro del diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo. Lo mismo pasa con la T4 total, no aporta mucho. Entonces nos basamos básicamente en TSH y T4 libre. Entonces, en el tratamiento del hipotiroidismo, pues lo que tenemos que buscar es normalizar la TSH y obviamente mejorar los síntomas del paciente. Para esto vamos a usar levotiroxina, cuya dosis inicial varía entre 1 y 1.6 microgramos por kilo al día. Hay que tener en cuenta en los ancianos o en pacientes que tienen cardiopatías que debemos iniciar con unas dosis más bajas, ser un poquito más prudentes, dosis entre 25 y 50 microgramos al día, por el riesgo de un hipertiroidismo facticio, es decir,
de generar síntomas secundarios a un exceso de dosis de hormona tiroidea. Eso es importante tener en cuenta. La levotiroxina tiene todas estas presentaciones: 25, 50, 75, 88, 100, bueno, en fin, todas estas presentaciones. ¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos la posibilidad de poner la dosis lo más exacta posible o lo más apropiada posible para evitar efectos secundarios en esos pacientes. Muchas veces nos acostumbramos a manejar las tabletas de 50 y de 100, y en muchas ocasiones los pacientes parten estas tabletas si necesitamos una dosis menor. Por ejemplo, si necesitamos la dosis de 25, a veces lo que hacen es partir la tableta de 50, o si necesitamos dosis de 75 microgramos, a veces lo que se indica es que un día tome 100, otro día 50. En realidad esto no es lo más adecuado. Lo más adecuado es dar la dosis que el paciente en realidad amerita, y las presentaciones están disponibles. Lo que hay es que solicitarla y exigir que al paciente le entreguen la dosis que nosotros estamos indicando. Entonces, ¿qué recomendaciones hay que tener en cuenta? Si nosotros le vamos a formular levotiroxina al paciente, hay que insistirle en que debe ser en ayunas y por lo menos unos 30 minutos antes del desayuno, y no debe mezclarlo con ningún otro medicamento. También es importante tener en cuenta que la levotiroxina no tiene una dosis techo, es decir, podemos irla incrementando hasta dosis muy alta. Si bien es cierto que cuando ya empezamos a tener dosis muy altas, por encima de 300 microgramos, por ejemplo, pues hay que pensar en que algo está pasando en ese paciente. ¿Sí? Dentro de esas cosas hay que sospechar de pronto en una mala absorción o una resistencia a, a la hormona. Después de que iniciamos el tratamiento con levotiroxina, pues vale la pena o se debe realizar un control de TSH cada 4 o 6 semanas para decidir si vamos a realizar algún ajuste del tratamiento. Por ejemplo, si tenemos un paciente de 70 kilos, si le calculamos a 1 microgramo por kilo día, pues entonces nos darían 70 microgramos. Lo que hacemos es aproximarlo a la dosis más cercana de acuerdo a las presentaciones. Entonces tenemos la presentación de 75, entonces le podríamos iniciar con 75 microgramos en ayunas, dándole la recomendación al paciente que se la tome mínimo 30 minutos antes del desayuno, que no lo mezcle con ningún otro medicamento, porque todo eso puede alterar la absorción de la levotiroxina. Lo citamos al paciente en un mes o mes y medio, en 4 a 6 semanas, con unos nuevos exámenes de TSH y T4 libre para ver si necesitamos hacer ajuste. Si el paciente sigue sin control, es decir, está fuera del objetivo, que el objetivo ¿cuál es? Mantener una TSH dentro de lo normal, es decir, lo ideal es por debajo de 4 o si se puede entre 2 y 3, con una T4 libre normal. Entonces, si al control de las 4 o 6 semanas sigue fuera de ese objetivo, pues lo que hacemos es subirle la dosis a la siguiente presentación. Si tenemos disponibilidad de la de 88 microgramos, pues se la subimos a 88, si no a 100 microgramos al día. Obviamente, si ya con esta dosis lo tenemos controlado, lo que podemos hacer es citarlo a los 3 meses con un nuevo control de hormonas tiroideas para ver si esto se mantiene. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, es una cosa o es un tema bastante importante de aclarar, porque en la práctica diaria se ven que muchos pacientes con hipotiroidismo subclínico reciben tratamiento cuando en realidad no lo necesitan. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un hipotiroidismo subclínico, que por definición clásica, aunque no muy adecuada, se define como como paciente que no tiene síntomas o muy pocos síntomas, con una TSH que está entre 5 y 10 unidades internacionales, con una T4 libre normal. Cuando nos enfrentamos a ese paciente, antes de decidir dar tratamiento debemos plantearnos estas 3 preguntas que me gustan a mí bastante porque yo creo que aclara la mayoría de dudas. La primera pregunta es: ¿qué riesgo de progresión tiene ese paciente hacia un hipotiroidismo clínico? La segunda pregunta es si ese paciente tiene síntomas que realmente son por el hipotiroidismo. Y la tercera pregunta es si ese hipotiroidismo subclínico tiene algún impacto negativo en la salud. En cuanto a la primera pregunta,
es decir, qué riesgo de progresión hacia hipotiroidismo clínico tiene ese paciente, los mejores predictores son la TSH, los niveles de TSH y los anticuerpos anti-TPO. Si el paciente tiene unos niveles de TSH por encima de 10 y los anticuerpos anti-TPO, es decir, antiperoxidasa, son positivos, el riesgo de progresión anual es del 4%. Pero si no cumple ninguno de estos dos criterios, más o menos el 70% se resuelven sin ningún tratamiento. En cuanto a la segunda pregunta, que si tiene síntomas de hipotiroidismo o que esos síntomas son claramente por el hipotiroidismo, entonces ya hemos visto en las manifestaciones clínicas que los síntomas son muy variados, ¿sí? El síntoma que más mejora en algunos estudios es el tema del cansancio, de la astenia en los pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico y que nosotros decidimos tratarlo, ¿sí? Entonces, digamos que este aspecto es muy difícil de establecer en estos pacientes con hipotiroidismo subclínico. Y luego el impacto negativo en la salud. Entonces se ha visto y en los últimos años han salido muchos estudios sobre el impacto del hipotiroidismo subclínico sobre las enfermedades cardiovasculares, principalmente insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria. O en aquellos pacientes que también tienen deterioro cognitivo, parece que el hipotiroidismo subclínico tiene un mayor impacto sobre esto. Sobre todo esto se puede dar si la TSH está por encima de 10. Bien, aunque la definición clásica es de TSH entre 5 y 10, obviamente si el paciente tiene TSH por encima de 10 con una T4 libre normal, pues también hablamos de hipotiroidismo subclínico. Entonces, entre más alta esté, parece que hay más fuerza a favor de tratar ese hipotiroidismo subclínico. Entonces, finalmente, ¿en quién es razonable tratar cuando tenemos un hipotiroidismo subclínico? En aquellos pacientes que tienen TSH mayor de 10 de forma mantenida, es decir, en varios controles, y que además tienen anticuerpos anti-TPO positivos. O aquellos pacientes que tienen TSH entre 4 y 10, pero si además tienen síntomas que son claramente o que se pueden asociar con el hipotiroidismo, por ejemplo, dolores articulares, mialgias, la astenia. No muy recomendado asociar el sobrepeso al hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Y que además tengan anticuerpos anti-TPO positivos. Es decir, entre 4 y 10 si tienen síntomas muy sugestivos y anticuerpos anti-TPO positivos, o pacientes que tengan bocio, porque parece que las dosis bajas de levotiroxina reducen hasta un 25% el tamaño del bocio, y obviamente en pacientes que estén embarazadas. Esto sí es indicación de tratar el hipotiroidismo subclínico, o mujeres que quieran quedar en embarazo, porque en ese caso lo ideal es tener una TSH entre 2 y 3, o en niños. En estos tres casos sí es importante tratarlo si tiene valores entre 4 y 10 unidades internacionales. Entonces, en definitiva, si decimos que es razonable tratar ese hipotiroidismo subclínico, habría que tratarlo pues con dosis bajas, ¿no? Dosis de 25 a 50 microgramos al día y hacer un control de TSH a las 6-8 semanas para ver si se normalizó y en función de eso ajustar la dosis. Pero si decidimos no tratar ese hipotiroidismo subclínico, pues lo que uno puede hacer es hacerle control de TSH y T4 libre cada 6 meses a esos pacientes. Entonces, en conclusión, el diagnóstico del hipotiroidismo se basa pues, en la evidencia de una TSH alta con una T4 libre baja. En el caso del hipotiroidismo primario, una TSH alta con una T4 libre baja. En el caso del hipotiroidismo central, tendremos una T4 libre baja con una TSH normal o baja. Y en el hipotiroidismo subclínico, pues debemos decidir si el paciente en verdad amerita recibir un tratamiento farmacológico, porque una vez iniciado el tratamiento farmacológico va a ser muy difícil retirarle el medicamento. En cuanto al hipertiroidismo, pues decir que las principales causas
de hipertiroidismo son la enfermedad de Graves, que más o menos representa el 50 o 60% de los casos, el bocio multinodular, que representa un 20% de los casos, y el adenoma tóxico un 5% más o menos. Las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo también son muy variadas, pero lo típico es encontrar la mujer que consulta porque está perdiendo peso de una forma rápida, sin modificaciones en su dieta, que presenta palpitaciones, que presenta temblor, que presenta en las últimas semanas mucho nerviosismo, trastorno del sueño. Entonces, y que a lo mejor en las últimas semanas han notado que se le brotan mal los ojos, es decir, el esoftalmos. Entonces, lo típico es mujer joven, por ahí en torno a los 30 años, con pérdida de peso, palpitaciones, nerviosismo, trastorno del sueño y esoftalmos. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues si le pedimos una TSH, una T4 libre y una T3, vamos a evidenciar la TSH suprimida, es decir, indetectable, y en este caso encontraremos T4 libre y T3 elevada. En el hipertiroidismo sí es importante, sí se debe tener en cuenta la T3, porque muchas veces la T4 puede salir normal, pero con una T3 elevada. Si queremos ponerle bien el nombre de enfermedad de Graves, habría que confirmarlo con anticuerpos contra el receptor de TSH, porque dentro de la fisiopatología de la enfermedad de Graves lo que vemos es eso, la producción de anticuerpos contra el receptor de TSH. En el caso del hipertiroidismo, la ecografía de tiroides pues nos puede evidenciar un incremento difuso de la glándula o evidenciar un adenoma, en el caso del adenoma tóxico, o múltiples nódulos. Y la gammagrafía con yodo pues es un estudio complementario, principalmente cuando tenemos un bocio multinodular, porque nos permite detectar qué nódulos, si estos nódulos son funcionantes o no. En cuanto al tratamiento del hipertiroidismo, pues lo habitual es iniciar el tratamiento con el metimazol a dosis que generalmente pueden oscilar entre 10 y 30 miligramos al día. La presentación del metimazol son tabletas de 5 miligramos. Generalmente lo que uno hace es iniciar 2 tabletas cada 8 horas. Hay una opción que es el propiltiuracilo, que principalmente lo usamos en embarazadas. Y cuando iniciamos el tratamiento con metimazol, generalmente vamos a durar entre 12 y 18 meses. 1 año y medio generalmente es el tratamiento antes de pensar en retirar el fármaco. Para los síntomas como el nerviosismo, el temblor, las palpitaciones, podemos usar el propranolol a dosis que varían entre 40 y 160 miligramos al día. Y generalmente tras iniciar el tratamiento con metimazol y propranolol, los síntomas se controlan fácilmente. Hay una opción de tratamiento del hipertiroidismo que es con yodo radioactivo, pero no es para todos los pacientes. Se recomienda en aquellos pacientes en los que ha fracasado el tratamiento farmacológico con metimazol o que sea intolerante a estos fármacos, ¿sí? O en aquellos pacientes que lo hemos tratado durante un año y medio y después de suspender el tratamiento reaparecen los síntomas, o en pacientes que tengan contraindicación, por ejemplo, que tengan algún nódulo que sea susceptible de operar o que sea un bocio quirúrgico, pero que tenga alguna contraindicación para la cirugía y haya fracasado con tratamiento médico, pues también sería indicación de tratamiento con yodo. O en aquellos pacientes de quien se quiera realizar un control más rápido de los síntomas, por ejemplo en la mujer que quiera quedar en embarazo. Sin embargo, después del tratamiento con yodo se deben esperar mínimo 6 meses antes de embarazarse.